El teléfono vibró sobre el escritorio de Caoba exactamente a las 9:47 p.m., interrumpiendo la revisión de Alejandro Romano de los manifiestos de embarque que legalmente no deberían haber existido. Miró la pantalla, esperando que fuera uno de sus lugartenientes informando desde los muelles. En cambio, un número desconocido brillaba en la oscuridad de su oficina privada. Alessandro no respondía a llamadas desconocidas. Ese era el protocolo, un instinto de supervivencia perfeccionado durante 15 años de construcción de un imperio que se movía en la delgada línea entre los negocios legítimos y las tradiciones familiares que su abuelo había traído de Palermo. Dejó que sonara una vez, dos veces. Luego lo escuchó a través del altavoz del teléfono. Antes incluso de aceptar la llamada, se oyó la voz de una niña, pequeña, aterrorizada, hablando rápidamente en italiano entre sollozos. Per amore, per amore. Ayuda, mamá, le están haciendo daño. Están gritando y mamá no me responde. La mano de Alejandro se lanzó al teléfono, deslizando el dedo para aceptar antes de que su mente consciente hubiera procesado la decisión. Chiauto, ¿quién es? Sofía. La niña sollozó y Alessandro oyó algo romperse de fondo, seguido de la voz áspera de un hombre gritando en italiano. Mamá guardó tu número. Dice emergencia. Emergencia. Le están haciendo daño a mamá. El nombre le golpeó como un puñetazo. Sofía, de 5 años, si no le fallaba la memoria, que nunca le fallaba en lo que se refería a la familia y las obligaciones. Y si Sofía estaba llamando, eso significaba que su madre era Sofía aquí. Su voz se mantuvo tranquila, controlada, incluso cuando su mano libre ya estaba abriendo las imágenes de seguridad de su red, con los dedos volando sobre el teclado. Dove dijo, ¿dónde estás? En casa, en el apartamento. Han venido unos hombres y mamá me ha dicho que me esconda en el armario, pero puedo oírlos. Su voz se quebró en nuevos sollozos. Están rompiendo cosas, gritó mamá. Alessandre se puso en pie, cogió su chaqueta de la silla y su mente catalogó y descartó posibilidades a la velocidad del rayo. La familia Key, la hija de Jepe, la promesa que había hecho en el funeral de Juepe 3 años atrás, de pie bajo la lluvia mientras Sofía, que entonces tenía 2 años, se aferraba a la mano de su madre. Ambos vestidos de negro. Protejo lo que es mío, le había dicho Alessandro a Lucía ese día, con la mano sobre el ataúd de Joseph. Tu padre era de la familia, eso te convierte en familia. ¿Necesitas algo? Ella le había dado las gracias educadamente, con distancia, y había desaparecido en su tranquila vida en Queens. Él la había seguido de cerca, discretamente, madre soltera, con 2 trabajos, criando a su hija en el modesto apartamento que Juspe le había dejado. Limpia, cuidadosa, alejada de la vida que su padre había rozado en su día como socio legítimo de la familia Romano. Hasta esta noche. Sofía, Sculti, escúchame con mucha atención. Alessandro atravesó la puerta de su oficina. Angelo ya se levantaba de su puesto fuera, leyendo el lenguaje corporal de su jefe con la precisión de una década de servicio. Necesito que te quedes muy quieta en ese armario. ¿Puedes hacerlo por mí? Sí. Su respiración era entrecortada, presa del pánico. Buena chica, voy ahora mismo, voy a coger el coche y voy a ayudar a tu madre. Chasqueó los dedos a Angelo, murmurando Canty Queens, y vio como su jefe de seguridad sacaba inmediatamente el teléfono, ya coordinando, pero necesito que te quedes escondida y en silencio. ¿Puedes decirme cómo son esos hombres? No lo sé. Solo los he oído. Hablan italiano, pero no como Nono Jepe. Son sicilianos diferentes, le sugirió la mente de Alessandro. Entonces no eran de los suyos, lo que significaba que alguien más había decidido que Lucía aquí era presa fácil, que la protección del nombre romano no significaba nada. Ese era un error que él personalmente corregiría. ¿Cuántas voces oyes, tesoro? Mantuvo un tono suave y tranquilizador, incluso mientras se subía a la parte trasera de su SUV blindado. Angelo se deslizó en el asiento del conductor y se alejó de la acera antes de que Alejandro hubiera siquiera cerrado la puerta. 2, tal vez 3.
No dejan de decirlo. La voz de Sofía se redujo a un susurro. No dejan de decir el nombre de No. Dicen que mamá tiene que pagar por algo, pero Nuno está muerto. Mamá llora por eso. Juspe. El anciano había sido prudente. En general, había mantenido sus negocios separados de su familia, pero al parecer no lo suficiente. Alguien pensaba que su hija había heredado algo más que un apartamento y un niño de 5 años. Alejandro apretó la mandíbula. Sofía, ¿hay una ventana en tu armario? ¿Puedes ver el exterior? No, solo hay oscuridad. Tengo el teléfono de mamá. Se le cayó. Chica lista, ingeniosa. Eso fue obra de Lucía. La recordaba a los 15 años, la hija del socio de su padre, con una mirada aguda incluso entonces, ayudando a su padre con sus libros, sin perder nunca ningún detalle. Lo estás haciendo muy bien, Sofía. Tu mamá estaría muy orgullosa. Alessandro miró su reloj. El tráfico era fluido. 12 minutos si Angelo pisaba a fondo. Necesito que hagas una cosa más por mí. ¿Puedes cerrar la puerta del armario desde dentro? No hay cerradura, solo el pomo. Entonces pon algo contra ella. Zapatos, cajas, cualquier cosa pesada. Oyó un susurro, pequeños gruñidos de esfuerzo, el sonido de objetos movidos por manos diminutas. En el asiento delantero, Angelo estaba hablando por teléfono, hablando rápidamente en siciliano con alguien que Alessandro sabía que estaría movilizando al equipo más cercano. Nadie llegaría antes que Alejandro. Eso era a propósito, pero estarían lo suficientemente cerca como para asegurar el perímetro y garantizar que nadie saliera del edificio de apartamentos que no debiera hacerlo. De acuerdo, susurró Sofía. Puse la bolsa de botas de mamá contra la puerta y las cajas de zapatos. Preto, ahora necesito que estés muy callado. No hagas ningún ruido, estoy a 8 minutos. ¿Me prometes que me ayudarás, mamá? La pregunta, formulada con voz infantil, pero cargada con el peso de generaciones de tradición italiana, de lazos familiares que trascendían la sangre, se posó sobre Alejandro como un manto. No se trataba solo de la deuda de Jepe, fuera cual fuera. Se trataba del código fundamental que había regido su vida desde que su propio padre se lo había explicado a los 8 años. La familia protege a la familia, le había dicho su padre. Siempre, sin excepciones. Lo prometo, dijo Alejandro. Y lo dijo con la misma certeza con la que pronunciaba cada juramento, cada acuerdo, cada pacto de sangre. Voy a buscar a tu mamá y nadie volverá a hacerle daño. El todoterreno tomó una curva a una velocidad que habría aterrorizado a la mayoría de los civiles. Alejandro apenas se dio cuenta. Su mente ya iba 3 pasos por delante, calculando posibles escenarios. Si se trataba de sicarios sicilianos cobrando la deuda de Jepe, no matarían a Lucía. Todavía no. Primero querrían información, algo con lo que poder presionarla, algo que pudieran utilizar. Eso le daba tiempo. Pero los sonidos que Sofía describía, los golpes, los gritos, el chillido de Lucía, no eran los sonidos de un interrogatorio suave. Alguien estaba dejando las cosas claras. Alguien quería que Lucía tuviera miedo. Háblame, Toro, dijo Alejandro en voz baja. ¿Estás bien? Tengo miedo. La confesión fue pequeña, desgarradora. Mamá siempre dice que soy su niña valiente, pero no me siento valiente. Ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces lo correcto incluso cuando tienes miedo. Alejandro recordó que su abuelo le había dicho algo similar décadas atrás, antes de enviarlo a su primera recaudación. Y tú hiciste lo correcto, pediste ayuda. Eso fue muy valiente. ¿Te quedarás al teléfono? Todo el tiempo. No voy a ir a ningún sitio. En el asiento delantero, Angelo recibía información a través de su auricular, con expresión sombría. Cruzó la mirada con Alejandro por el retrovisor y negó con la cabeza una vez. Mal asunto. Alejandro apretó el puño con la mano libre. Quienquiera que hubiera decidido atacar a Lucía aquí acababa de cometer el último error de su vida. Sofía, ¿sigues oyendo a los hombres? Han dejado de gritar. Ahora hay silencio. No me gusta el silencio. A Alejandro tampoco. El silencio significaba que habían encontrado lo que buscaban o que habían pasado a otro tipo de persuasión. Volvió a mirar su reloj. 5 minutos. ¿Te acuerdas de mí, Sofía?
Mantuvo un tono de voz conversacional, tranquilo, tratando de distraerla de lo que fuera que estuviera sucediendo al otro lado de la puerta del armario. Nos conocimos en el funeral de tu abuelo. Me diste una flor, una rosa blanca. Así era. Se había arrodillado bajo la lluvia y se la había entregado mientras Lucía observaba, con el rostro pálido y agotado, aceptando las condolencias con la elegancia de alguien que llevaba meses preparándose para la muerte de su padre. Jepe había estado enfermo. El cáncer lo devoraba por dentro mientras intentaba arreglar sus asuntos para asegurarse de que su hija y su nieta estuvieran bien atendidas. Al parecer, se le había pasado algo por alto. Así es, dijo Alessandro. Tu nano era un buen hombre. Lo conocí durante mucho tiempo. Mamá dice que era el mejor papá del mundo. Dice que Sofía contuvo el aliento. Dice que cuando alguien muere, se convierten en una estrella. Así no puede cuidarme. Tu mamá es muy inteligente. Alessandro tragó saliva ante la emoción inesperada. Había visto la muerte innumerables veces, la había ordenado más veces de las que podía contar. Pero la inocencia en la voz de Sofía, la fe infantil de que su abuelo de alguna manera seguía cuidándola, le recordó por qué existía el código en primer lugar, por qué la familia era importante, por qué algunas cosas merecían ser protegidas, incluso cuando el mundo te llamaba monstruo por la protección que ofrecías. El todoterreno se detuvo con un chirrido frente a un modesto edificio de 3 pisos en un tranquilo barrio de Queens. Angelo salió primero, ya buscando amenazas, con la mano dentro de la chaqueta. Alejandro le siguió, todavía con el teléfono pegado a la oreja. Sofía, ya estoy aquí. Estoy en tu edificio. ¿Qué apartamento? El 2B, segunda planta. Quédate en ese armario. No salgas hasta que te lo diga. Entendido. Entendido. Alejandro subió los escalones de 3 en 3. Angelo iba a medio paso por detrás. La puerta del 2B estaba ligeramente entreabierta. El marco estaba astillado por donde alguien la había pateado. Desde dentro se oían ruidos, voces bajas que hablaban en un dialecto siciliano tosco. Le indicó a Angelo que rodease el edificio por la escalera de incendios mientras él se acercaba directamente a la puerta. A la antigua usanza, como hacía su abuelo. Rápido, brutal, decisivo. Alejandro empujó la puerta. El apartamento era pequeño, pero estaba bien cuidado. El tipo de hogar que una madre joven crearía para su hija. Fotos en las paredes. Fotos escolares de Sofía. Fotos espontáneas de madre e hija en parques y playas. Una vieja foto familiar en la que aparecía Jepe con una Lutia mucho más joven. Juguetes organizados en cajas. Una mesa de cocina con el libro para colorear de Sofía todavía abierto. Y en medio de la sala de estar, 2 hombres que Alessandro no reconocía sujetaban a Lucía aquí por los brazos, mientras un tercero se colocaba frente a ella con el puño levantado. Lucía tenía el labio partido y la sangre le goteaba por la barbilla. Tenía la camisa rota por el cuello, pero sus ojos, oscuros y desafiantes, no mostraban miedo, solo furia. Los 3 hombres se volvieron cuando Alessandro entró, y él vio cómo el reconocimiento se reflejaba en sus rostros. No era un reconocimiento específico hacia él, sino hacia lo que representaba. El traje a medida, la fría confianza, el hecho de que hubiera entrado en su operación sin dudar. Señor Romano, dijo el que estaba delante, bajando el puño. Esto no le concierne. Estás en la casa de la hija de Jepe Key, dijo Alessandro en voz baja. Jepe estaba bajo la protección de mi familia. Eso hace que esto me incumba mucho. Jepe tenía una deuda. No me importa lo que Jepe debiera. La voz de Alejandro podía congelar la sangre. Le pusisteis las manos encima a una mujer bajo mi protección. Aterrorizasteis a una niña de 5 años. Esas acciones requieren una corrección. El hombre abrió la boca para discutir. Alessandro sacó su pistola, con un movimiento sencillo y elegante, y le disparó en la rótula. El grito fue satisfactorio. Los otros 2 hombres soltaron a Lucía inmediatamente y buscaron sus propias armas. Pero Angelo había entrado por la ventana de la escalera de incendios detrás de ellos, con su pistola ya apuntando a sus espaldas. «Soltadlas», dijo Angelo con calma. Lo hicieron. Alejandro avanzó, pasando por encima del hombre que se retorcía en el suelo, con la atención fija en Lucía.
De cerca, pudo ver los daños, moretones en los pómulos, marcas defensivas en los antebrazos, donde había intentado protegerse. La forma en que se sujetaba las costillas sugería que también le habían dado golpes en el cuerpo, pero se mantenía erguida, con la barbilla levantada, mirándole a los ojos con el mismo orgullo feroz que recordaba de su padre. «Sofía», preguntó con voz ronca. «A salvo en el armario. La tengo al teléfono». Alejandro levantó su móvil. «Sofía, tu madre está bien. Necesito que te quedes callada un poco más». «Sí, vale». La vocecita temblaba de alivio. Alessandro miró a los dos hombres que Angelo había inmovilizado. «¿Quién os envía?» «No podemos», disparó al segundo hombre en el pie. El sonido fue ensordecedor en el pequeño apartamento. «Os lo preguntaré una vez más y luego empezaré a cortar dedos. ¿Quién os ha enviado?» El primer hombre, el que sangraba en el suelo, fue el primero en ceder. Dante Gallo dijo que Jepe le debía dinero por un envío que desapareció hace 5 años. Dijo que la hija había heredado la deuda. Dante Gallo, un operador de poca monta, conexiones sicilianas, delirios de grandeza. Alessandro lo conocía, le había advertido específicamente años atrás que no operara en territorio romano sin permiso. Al parecer, la lección no había surtido efecto. «La deuda», dijo Alejandro en voz baja, «está pagada. José Pequi estaba bajo mi protección. Su familia sigue bajo mi protección. Dile a Dante Gallo que si quiere cobrar algo, puede hablar conmigo personalmente. Y dile». Se inclinó y le habló directamente al oído del hombre herido. «Que si vuelve a acercarse a esta familia, yo mismo lo echaré a los peces». Se enderezó y miró a Angelo. «Sácalos de aquí. Asegúrate de que entienden el mensaje». Angelo asintió y ya estaba empujando a los 3 hombres hacia la puerta. Cojeaban y tropezaban, dejando sangre en la alfombra, pero Alejandro no les dedicó ni una mirada más. Toda su atención estaba puesta en Lucía. «¿Puedes caminar?», le preguntó. Ella asintió y luego se tambaleó ligeramente. Alejandro la agarró del codo para estabilizarla y sintió que ella se estremecía antes de obligarse a quedarse quieta. «Tengo que ir a buscar a Sofía», dijo ella. «Yo iré a buscarla. Tú tienes que sentarte antes de que te caigas». Por un momento pensó que ella discutiría. Entonces, sus rodillas se doblaron y Alejandro la guió hasta el sofá, sosteniendo su peso con una delicadeza sorprendente. «Sofía», llamó hacia el dormitorio. «Ya es seguro. Puedes salir, zorro». Oyó el ruido de cajas que se movían, pequeñas manos que trabajaban con obstáculos demasiado pesados para ella. Un momento después, una pequeña figura apareció en la puerta. Rizos oscuros como los de su madre. Enormes ojos marrones abiertos por el miedo y la esperanza. «Mamá». Sofía corrió por la habitación y se lanzó hacia Lucía, que cogió a su hija con un grito de dolor que rápidamente convirtió en un murmullo tranquilizador. «Estoy bien, cariño. Estoy bien». Alisandra las observó abrazarse. Esta madre y esta hija, que acababan de sobrevivir a algo que nadie debería tener que sobrevivir, y sintió que el peso de su promesa se asentaba con más firmeza sobre sus hombros. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja. «Conocen esta dirección, no es seguro». Lucía lo miró por encima de la cabeza de Sofía y en sus ojos vio el momento en que ella lo entendió. Esto no era un rescate, era un cambio irrevocable. El momento en que ella había programado su número en su teléfono como emergencia, el momento en que Juspe había aceptado la protección de Romano años atrás. Este momento se había vuelto inevitable. Ella había entrado en su mundo. Y en el mundo de Alejandro Romano, la protección venía con condiciones. «¿Dónde?», preguntó ella. «En un lugar seguro. Tengo una propiedad en Manhattan, segura, privada. Tú y Sofía os quedaréis allí hasta que esto se resuelva. Yo tengo trabajo, Sofía tiene colegio. Nos las arreglaremos». Alejandro sacó su teléfono y ya estaba escribiendo instrucciones a su gente. «Haz una maleta, solo lo imprescindible, todo lo demás se puede reemplazar». Lucía apretó la mandíbula, pero asintió, reconociendo que no era una negociación. Todavía no. No cuando su hija seguía temblando contra su pecho,
cuando la sangre aún goteaba de su labio partido. Cuando la puerta del apartamento colgaba rota de sus bisagras, ella haría preguntas más tarde, exigiría explicaciones, se opondría al control que él ejercía, pero en ese momento aceptaría la protección que le ofrecía, porque así era como funcionaba la supervivencia en el mundo de Alejandro Romano. Y lo supiera ella o no, Lucia Key acababa de convertirse en parte permanente de ese mundo. El ático de Manhattan era todo lo que el apartamento de Lucia en Queens no era. Amplio, impecable, decorado con el tipo de riqueza informal que provenía de generaciones de dinero, tanto legítimo como de otro tipo. Las ventanas del techo de Florida daban al Central Park, con las luces de la ciudad extendiéndose como estrellas caídas en la oscuridad. Sofía se había quedado dormida en el coche, su pequeño cuerpo finalmente rindiéndose al cansancio, y ahora yacía acurrucada en un sofá de cuero que probablemente costaba más que el alquiler de todo un año de Lucía. Lucía se paró junto a esas ventanas, su reflejo fantasmal en el vidrio, catalogando el daño que podía ver. Los pómulos magullados se estaban poniendo morados, los labios partidos estaban hinchados, las marcas defensivas en sus brazos se oscurecían hasta convertirse en feos tonos amarillos y verdes. Las costillas le dolían con cada respiración. Recuerdos agudos de puños y botas. Y el momento en que pensó que tal vez no sobreviviría para volver a ver a su hija. A sus espaldas, oyó a Alejandro hablando por teléfono, con voz baja y controlada, hablando rápidamente en italiano con alguien que estaba claramente acostumbrado a recibir órdenes a medianoche. Organizando cosas, había dicho, haciendo llamadas, asegurando su seguridad, asegurando su cautiverio, le susurró una parte de su mente. El doctor Esposito estará aquí en 20 minutos. La voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Se volvió y lo encontró mirándola con una intensidad que le puso la piel de gallina. Es discreto, te examinará, se asegurará de que no tengas nada roto. Estoy bien. Las palabras salieron automáticamente, la misma mentira que se había dicho a sí misma mientras escondía a Sofía en el armario, mientras recibía golpes destinados a quebrarla, mientras calculaba cuánto tiempo podría aguantar antes de que pasaran de los puños a algo peor. La expresión de Alejandro no cambió, pero algo en sus ojos sugería que ya había oído esa mentira antes. Hazme el favor. No era una petición. Lucía reconoció el tono, el mismo que había utilizado su padre al hablar de negocios, cuando la apariencia de cortesía no podía ocultar del todo el acero que había debajo. Había crecido al margen de este mundo, cuidando de no adentrarse demasiado en él, sabiendo que hombres como Alessandro Romano no hacían sugerencias, hacían afirmaciones y esperaban que se cumplieran. ¿Cómo me han encontrado?, preguntó ella en su lugar. He tenido cuidado. Mi padre me mantuvo alejada de... Hizo un gesto vago, abarcando el ático, la vida, el imperio que representaban a Lisandre. Todo esto, tu padre te mantuvo alejada. Alejandro se dirigió a la barra y sirvió 2 vasos de whisky con falta de práctica. Le ofreció uno, que ella aceptó a pesar de sí misma. Pero Jepe tenía negocios que precedían a su asociación con mi familia. Al parecer, Dante Gallo guardaba rencor por un envío que desapareció hace 5 años. Hace 5 años, mi padre ya estaba enfermo. Lucia tomó un sorbo de whisky, sintió cómo le quemaba la garganta y ahogaba momentáneamente el sabor de la sangre. Él no habría estado involucrado en nada. El envío fue robado por otra persona. Pero Gallo culpó a Juspe y cuando tu padre murió sin pagar la deuda percibida, Gallo decidió que tú heredabas la obligación. La voz de Alejandro era fría y objetiva. Es una mentalidad del viejo mundo. La deuda de sangre se transmite de generación en generación. Eso es una locura. Es la tradición. La estudió por encima del borde de su vaso. En mi mundo, las obligaciones familiares no terminan con la muerte. Se transfieren. Tu padre era un buen hombre, Lucía, pero se movía en círculos en los que las deudas se pagan con sangre si es necesario. La naturalidad con la que lo dijo, con sangre si es necesario, le provocó un escalofrío a pesar de la costosa calidez del ático. Ese era el mundo de Alessandro Romano. Esa era la realidad con la que su padre se había topado,
de la que había intentado protegerla y de la que en última instancia no había podido protegerla. ¿Y ahora qué? Mantuvo la voz firme, negándose a mostrar miedo. Estoy bajo tu protección. ¿Qué significa eso exactamente? Vivo aquí, renuncio a mi trabajo, a mi vida, a mi independencia. Me convierto en otra mujer mantenida en una jaula dorada. La expresión de Alessandro vaciló. Sorpresa, tal vez. O respeto. ¿Crees que eso es lo que es? ¿No lo es? Lucía lo miró directamente a los ojos. Llegaste, eliminaste la amenaza inmediata y me trajiste a tu territorio. Estás tomando decisiones sobre mi vida sin preguntarme qué quiero. A mí me parece control, por mucho que lo disfraces de protección. Durante un largo momento, el silencio se extendió entre ellos. Lucía podía oír la suave respiración de Sofía desde el sofá, el lejano zumbido del tráfico de la ciudad 40 pisos más abajo, el tintineo del hielo en el vaso de Alejandro cuando lo dejó con cuidado. Tu padre me salvó la vida una vez, dijo finalmente. ¿Te lo contó alguna vez? El cambio de tema la desconcertó. No, yo tenía 19 años. Era estúpida, arrogante, pensaba que era invencible porque llevaba el apellido romano. La voz de Alessandro transmitía un toque de viejos recuerdos, de viejo dolor. Me metí en una situación sin el respaldo adecuado, sin pensarlo bien. Jepe estaba allí por motivos legítimos. No tenía motivos para involucrarse. Pero cuando comenzó el tiroteo, me empujó detrás de una cobertura y recibió una bala en el hombro que iba dirigida a mí. A Lucía se le cortó la respiración. Había visto la cicatriz en el hombro de su padre y le había preguntado por ella cuando era niña. Él le dijo que era de un accidente de coche. No hay nada de qué preocuparse. Nunca lo dijo porque era un buen hombre que entendía que algunas deudas trascienden los negocios. Leandro se acercó, su presencia llenando el espacio entre ellos. Le debía la vida. Cuando murió, esa deuda se transfirió a su familia, a ti, a Sofía. No se trata de control, Lucía. Se trata de honor. ¿Honor? Probó la palabra y la encontró amarga. ¿Así llamas a dispararle a un hombre en tu sala de estar? ¿A eso llamas hacer que mi hija se esconda en un armario mientras unos desconocidos golpean a su madre? Yo lo llamo justicia. No había arrepentimiento en su voz, ni remordimiento. Esos hombres violaron el código fundamental. Amenazaron a la familia. En mi mundo, eso requiere una corrección. Tu mundo. Lucía se rió. El sonido fue agudo y doloroso. No quiero formar parte de tu mundo, Alessandro. Quiero mi vida tranquila, mi apartamento, mi trabajo normal. Quiero que Sofía crezca sin... ¿Sin qué? Sin protección. La voz de Alejandro se endureció. Tuviste tu vida tranquila, Lucía. Ya viste cómo te fue. Dante Gallo te encontró de todos modos. La única razón por la que estás viva, la única razón por la que Sofía no es huérfana, es porque programaste mi número en tu teléfono hace 3 años y nunca lo borraste. La verdad te golpeó como un puñetazo. Ella había conservado su número, algún instinto de supervivencia que se impuso a su deseo de distanciarse. Y cuando Sofía encontró ese teléfono, cuando sus pequeños dedos marcaron el número de emergencia con desesperación, fue Alessandro Romano quien respondió. Eliandro, quien lo dejó todo y corrió por toda la ciudad. Alejandro, quien se enfrentó a la violencia sin dudarlo. Alessandro, quien cumplió su promesa a un hombre muerto, porque eso era lo que exigía el honor. El timbre sonó, culto y discreto. Alessandro fue a abrir la puerta y regresó momentos después con un hombre mayor que llevaba un maletín médico de cuero. El doctor Claudio Esposito tenía el tipo de rostro que sugería que lo había visto todo y no juzgaba nada. Rasgos útiles en un médico que trataba a la familia Romano. Senoronti. La voz del médico era profesionalmente cálida. Vamos a examinarla. Lucia se sometió al examen con estoicismo. Lo había aprendido durante los años de enfermedad de su padre, en las salas de urgencias y en los cuidados paliativos, y gracias a la fuerza especial que se necesita para seguir funcionando cuando tu mundo se derrumba. El médico trabajó con eficiencia, palpándole las costillas con una presión suave que aún así le hizo jadear, examinando los moretones y confirmando lo que ella ya sabía.
No hay nada roto, dijo finalmente el doctor Espasito, pero estará dolorida durante varios días. Hielo para la hinchazón y analgésicos si los necesita. Esté atenta a los síntomas de conmoción cerebral, mareos, náuseas, problemas de visión. Si presenta alguno de ellos, llámeme inmediatamente. Lo haré. Aceptó la receta que le entregó, sabiendo que alguien del equipo de Alejandro la dispensaría en menos de una hora. Todo estaba organizado, todo bajo control. Después de que el médico se marchara, Alejandro señaló hacia un pasillo. Las habitaciones de invitados están por aquí. Sofía y usted pueden quedarse con la suite del fondo. Tiene habitaciones comunicadas. Hay ropa en el armario y artículos de primera necesidad en el baño. Si necesitas algo más, hay personal disponible. Personal, la palabra le sonaba extraña. Tienes personal interno en Manhattan, principalmente seguridad. Angelo coordina la vigilancia nocturna, pero también está la señora Bianchi. Ella se encarga de la casa, de las comidas, de todo lo que puedas necesitar. Se detuvo en una puerta, con la mano en el marco. Esto no es una prisión, Lucía. Eres libre de ir y venir, pero prefiero que te acompañe seguridad, al menos hasta que Dante Gallo comprenda la situación. Comprenda que ahora soy tu propiedad. Comprenda que estás bajo mi protección. Hay una diferencia. Alejandro apretó la mandíbula, la primera grieta en su fachada controlada. No intento poseerte, intento mantenerte con vida. Lucía quería discutir, quería rebelarse contra la injusticia fundamental de haber sido arrancada de su vida y depositada en un lujo que no había pedido. Pero el agotamiento pesaba sobre ella como una presión física. La adrenalina finalmente se agotaba y solo dejaba dolor y un cansancio profundo. Tengo que acostar a Sofía. Pasó junto a él hacia el sofá donde dormía su hija, pero Alisandre fue más rápido y cogió a la pequeña con una delicadeza sorprendente. Yo la llevaré. Tú no estás en condiciones. Tenía razón, lo que solo la irritó más. Pero lo siguió por el pasillo hasta una suite que era más grande que todo su apartamento, observando cómo acostaba a Sofía con cuidado en una cama que parecía sacada de una película de princesas. Su hija no se despertó, solo se acurrucó instintivamente alrededor de la almohada, con su pequeño rostro relajado por el sueño. «Es valiente», dijo Alessandro en voz baja, llamándome así, quedándose callada cuando se lo pedí. Eso requiere mucho valor. Tiene 5 años. La voz de Lucía se quebró a pesar de sus esfuerzos. No debería necesitar valor. Debería preocuparse por las muñecas y los dibujos animados, no por esconderse de hombres que quieren hacer daño a su madre. No, no debería. Alisandro se volvió hacia ella bajo la tenue luz que se filtraba desde el pasillo. Pero lo hace porque Dante Gallo decidió que las supuestas deudas de tu padre eran más importantes que la seguridad de una niña. Porque este mundo, mi mundo, no se preocupa por lo que debería ser, solo se preocupa por lo que es. Entonces quizá no quiera formar parte de tu mundo. Demasiado tarde. No es cruel, solo sincero. En el momento en que esos hombres derribaron tu puerta, pasaste a formar parte de él. La única pregunta ahora es si aceptas mi protección o intentas enfrentarte a ello sola. Lutia miró a su hija dormida, recordando el terror en la voz de Sofía en aquella llamada telefónica. La forma en que temblaba mientras se escondía en el armario, las pesadillas que inevitablemente vendrían. Luego miró a Alejandro, este hombre que encarnaba todo lo que ella había intentado evitar, todo lo peligroso y complicado y moralmente ambiguo. Pero ¿quién también había respondido cuando ella más lo necesitaba? ¿Cuánto cuesta tu protección?, preguntó. Nada es gratis en tu mundo, Alisandro. ¿Cuál es el precio? Su expresión era indescifrable en las sombras. Quédate aquí, donde puedo garantizar tu seguridad. Déjame ocuparme de Dante Gallo. Más allá de eso, hizo una pausa. El resto lo decidiremos sobre la marcha. No era una respuesta, era un aplazamiento, una promesa de discutir los términos más tarde, cuando ella no estuviera magullada, agotada y desesperada, pero también era honesto a su manera. Un reconocimiento de que este acuerdo requeriría negociación, límites y reglas que tendrían que establecer juntos. Una semana, dijo Lucía, me quedaré una semana mientras te encargas de Gallo,
y luego revisaremos este acuerdo. Una semana, aceptó Alessandro, pero algo en su voz sugería que sabía que no sería tan sencillo, que una semana se convertiría en dos, luego en un mes, luego en el tiempo que le llevara a darse cuenta de que entrar en su mundo no era algo temporal, era permanente. Entonces la dejó, cerrando la puerta con un suave clic que sonó terriblemente definitivo. Lucía se quedó de pie en el lujoso silencio, mirando a su hija, catalogando sus opciones. Podía huir, llevarse a Sofía y desaparecer, cambiar sus nombres, empezar de nuevo en algún lugar donde Dante Gallo y Alessandro Romano y todas las complicaciones del mundo de su padre no pudieran encontrarlas. Pero eso requería recursos que ella no tenía y las dejaba vulnerables a amenazas que no podía predecir. O podía quedarse, aceptar la protección de Alessandro, navegar por las peligrosas aguas de deberle favores a un hombre cuyos negocios operaban en las sombras y cuyo código de honor estaba escrito con sangre. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tus pertenencias del apartamento llegarán mañana. Angelo aseguró el lugar y recuperó lo que se podía salvar. AR. Incluso ahora, en plena noche, Alisandre estaba organizando las cosas, tomando el control, tomando decisiones, protegiéndola, le susurraba una parte de su mente. Atrapándola, argumentaba otra parte. Lucía borró el mensaje y se metió en la segunda cama de la habitación de Sofía, demasiado cansada para dormir en un espacio separado, necesitando estar lo suficientemente cerca como para oír respirar a su hija. Las sábanas eran de algodón egipcio, increíblemente suaves. El colchón se adaptaba perfectamente a su cuerpo magullado. Todo estaba diseñado para la comodidad, para el lujo, para una vida que ella nunca había deseado. Pero cuando finalmente se rindió al sueño agotador, su último pensamiento consciente no fue sobre la jaula. Fue sobre el hombre que la había construido y la terrible y peligrosa constatación de que una parte de ella le estaba agradecida por ello. A los 3 días de su semana en el ático de Alejandro, Lucía descubrió que la protección venía acompañada de una educación. Se despertó y encontró a Sofía ya vestida y desayunando en la enorme cocina, charlando alegremente con la señora Bianchi sobre la forma correcta de preparar la carbonara. La anciana se había encariñado con la hija de Lucía con el entusiasmo de alguien que nunca había tenido nietos, enseñándole frases en italiano y dándole galletas extra a escondidas cuando creía que Lucía no la veía. Mamá, llamó Sofía, agitando un tenedor. La señora Bianchi me está enseñando a romper huevos con una sola mano. Lucía consiguió sonreír a pesar del persistente dolor en las costillas. A pesar de los moretones que se estaban volviendo amarillos, pero aún eran visibles, a pesar de la extraña surrealidad de su vida, que había dado un vuelco completo hacía 72 horas. Eso es maravilloso, cariño, pero recuerda que aquí somos invitados. No podemos hacer tonterías. La señora Bianchi agitó una cuchara de madera con desdén. El señor Romano dijo específicamente, sois familia. La familia no son invitados. La familia es familia. Las palabras se posaron sobre Lucía con un peso incómodo. Familia. Así es como Alejandro había planteado este acuerdo desde el principio, invocando el nombre de su padre, alegando deudas, honor y tradiciones de las que ella había pasado toda su vida adulta tratando de escapar. Después del desayuno, cuando Sofía se instaló en la sala multimedia del ático con suficientes películas de Disney para mantenerla ocupada durante horas, Lucía encontró a Alejandro en su estudio. Él levantó la vista de una pila de documentos cuando ella entró, y ella captó un breve destello de algo. Sorpresa, placer, antes de que su expresión se volviera neutral y profesional. ¿Cómo te encuentras?, preguntó él, dolorida, inquieta, como una prisionera en una jaula muy cara. Cerró la puerta tras de sí, sabiendo que esta conversación requería privacidad. Tenemos que hablar de Dante Gallo. Me estoy ocupando de Gallo. ¿Qué significa eso exactamente? Lucía se acercó a la ventana, poniendo distancia entre ellos, necesitando espacio para pensar con claridad. Dispárale como disparaste a esos hombres en mi apartamento. Hazlo desaparecer. Añade otro cadáver a la cuenta que ya llevas. El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente.
No quiero que nadie muera por mi culpa, dijo ella. No se trata de ti, se trata de principios. Él se levantó y rodeó su escritorio con esa elegancia depredadora que ella empezaba a reconocer. Dante Gallo amenazó a la familia. Esa violación requiere una corrección independientemente de tus preferencias. Mis preferencias. Lucía se rió con amargura. ¿Así es como llamamos a mis objeciones morales al asesinato? Yo lo llamo ingenuidad. No había calor en su voz, solo una evaluación objetiva. ¿Quieres creer que hay una solución civilizada para esto, que Gallo escuchará la razón, aceptará una compensación y se marchará pacíficamente? Pero los hombres como él no funcionan así. Solo entienden dos cosas, el poder y las consecuencias. Y luego hacen que las consecuencias sean algo distinto a la muerte. Como la pregunta que flotaba entre ellos, un desafío, Lucía se dio cuenta de que había entrado en esta conversación sin un plan, basándose en la certeza moral, pero sin soluciones prácticas. En el mundo de Alejandro, el mundo con el que su padre había tenido contacto y del que había intentado protegerla, ¿cuáles eran las alternativas a la violencia? No lo sé, admitió, pero tiene que haber algo. Compensación económica, concesiones territoriales, cualquier moneda con la que se negocie en tu mundo que no sea sangre. Alejandro la estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate, quiero mostrarte algo. Ella obedeció, dejando que la curiosidad se impusiera a su instinto de mantener la distancia. Alejandro sacó una carpeta del cajón de su escritorio y extendió unas fotografías sobre la superficie que los separaba. Dante Gallo, dijo señalando la primera foto. Un hombre de unos 50 años, corpulento, de mirada cruel, pequeño delincuente con conexiones sicilianas, dirige negocios de protección en Queens y Brooklyn, se dedica al contrabando. Recientemente intentó expandirse a la distribución de drogas en mi territorio. Extendió más fotos. Hombres golpeados hasta sangrar, una tienda quemada, una mujer con un ojo morado y un brazo roto. Son personas que se cruzaron en el camino de Gallo, que no pudieron pagar sus deudas o que simplemente se interpusieron en su camino. A Lucía se le revolvió el estómago, pero se obligó a mirar para ver la realidad del hombre que había enviado matones a su casa, que había aterrorizado a su hija, que casi... Alejandro colocó otra foto. En ella aparecía un joven, de unos 25 años, llamado Michael Russo. Trabajaba en un restaurante que, según Gallo, le debía dinero por protección. Michael intentó testificar en su contra. 2 semanas después, desapareció. Su cuerpo fue encontrado en el East River 3 meses después. Basta. La voz de Lucía era apenas un susurro. ¿Por qué? Porque es incómodo. Alejandro se recostó en su silla, sin apartar la mirada de su rostro. Este es el hombre al que me pides que tenga piedad. Este es el que tú crees que merece una solución civilizada. Creo que se obligó a respirar, a pensar, a articular algo más allá de la repulsión instintiva. Creo que me estás mostrando lo peor de él para justificar lo peor de ti. Te estoy mostrando la verdad. Recogió las fotos y las devolvió a la carpeta con eficiencia clínica. En tu mundo, el mundo normal al que quieres volver, la gente llama a la policía. Confían en el sistema. Creen que la justicia proviene de los tribunales y las leyes. Pero Dante Gallo tiene jueces en nómina, policías que miran para otro lado, abogados que hacen desaparecer las pruebas. Tus soluciones civilizadas no funcionan contra hombres como él, así que tu solución es volverte igual de mala. Mi solución es proteger lo que es mío. La voz de Alessandro bajó de tono, adquiriendo esa peligrosa suavidad que ella estaba aprendiendo a reconocer. Tú y Sofía estáis ahora bajo mi protección. Eso significa que Dante Gallo se convierte en mi problema. La única pregunta es si confías en mí para resolverlo eficazmente. Confianza. La palabra resonó en su mente. Complicada e imposible. ¿Cómo podía confiar en un hombre que se dedicaba a la violencia y la intimidación? Que había disparado a alguien delante de ella sin dudarlo. Que operaba en las sombras de las que su padre había intentado protegerla. Pero también había respondido cuando ella lo llamó. Había mantenido a Sofía tranquila
durante la peor noche de sus vidas. Las había llevado a un lugar seguro sin pedir nada a cambio. Mi padre confiaba en ti, dijo Lucía finalmente. Puso tu número en mi teléfono como contacto de emergencia. Debió de creer que me ayudaría si lo necesitaba. Giuseppe entendía lo que soy. La expresión de Alejandro se suavizó casi imperceptiblemente. Sabía en qué tipo de mundo me movía, las decisiones que tomaba, pero también sabía que siempre cumplía mis promesas, incluso las difíciles, especialmente esas. Lucía pensó en su padre, el hombre que la había criado con amor y risas, que le había enseñado a cuestionar la autoridad y a pensar por sí misma, que también tenía conexiones con gente como Alejandro Romano. Joseph Key había sido un hombre de contradicciones, un hombre de negocios legítimo y amigo de criminales, un padre devoto y guardián de peligrosos secretos. ¿Sabía que esto iba a pasar? ¿Había previsto que algún día su hija necesitaría la protección que solo alguien como Alessandro podía ofrecer? Háblame de la deuda, dijo ella, la verdadera. No la rencor inventada por Gallows, sino lo que mi padre realmente te debía. Alessandro se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que se negaría. Luego se acercó a la barra, sirvió 2 vasos de whisky a pesar de lo temprano que era, le entregó uno a ella y se sentó en la silla junto a ella en lugar de detrás de su escritorio. Jepe me salvó la vida cuando tenía 19 años, comenzó, y Lucía reconoció que era la historia que había empezado días atrás, pero que nunca había terminado. Yo era arrogante, estúpido, pensaba que el apellido Romano me hacía invencible. Me metí en un trato que en realidad era una trampa. Una familia rival intentaba eliminar al heredero de mi padre. Jepe estaba allí por negocios legítimos, importando aceite de oliva y vino. No tenía motivos para involucrarse. Alejandro removió su whisky, mirándolo fijamente como si contuviera las respuestas. Pero cuando comenzó el tiroteo me empujó detrás de un refugio y recibió una bala en el hombro que iba dirigida a mi pecho. Luego cogió un arma de uno de los tiradores muertos y los mantuvo a raya hasta que llegó la gente de mi familia. Un hombre de negocios que nunca había disparado un arma en su vida se convirtió de repente en un soldado porque vio a un chico a punto de morir. A Lucía se le hizo un nudo en la garganta. Ese era su padre, el hombre que se había ofrecido voluntario para entrenar a su equipo de fútbol a pesar de no saber nada de deportes. El que donaba a todas las organizaciones benéficas que se lo pedían porque no soportaba la idea de que alguien sufriera. Por supuesto, salvaría la vida de un desconocido sin pensar en el coste. Mi padre lo llevó al médico de nuestra familia. Se aseguró de que recibiera la mejor atención y pagó todo. Alessandro la miró a los ojos. Jepe rechazó cualquier pago más allá de los gastos médicos. Dijo que no me había salvado por dinero. Eso lo convertía en el hombre más honesto que había conocido o en el más ingenuo. Era ambas cosas, dijo Lucía en voz baja. Sí. La sonrisa de Alejandro fue breve, pero sincera. Lo era. Y por eso, cuando vino a mí 5 años después necesitando ayuda con un problema de negocios, no pude negarme. ¿Qué tipo de problema? El tipo en el que su legítimo negocio de importación se había convertido accidentalmente en una tapadera para la operación de contrabando ilegal de otra persona. La expresión de Alessandro se endureció. Jepe no lo sabía. Era bueno en los negocios, pero pésimo leyendo a las personas. Alguien había estado utilizando sus manifiestos de embarque para transportar contrabando, dejándolo como chivo expiatorio si algo salía mal. A Lutia se le hizo un nudo en el estómago. El envío que Dante Gallo cree que mi padre robó. Sí, el socio comercial de Jeppe trabajaba en realidad para Gallo, utilizando los contactos y la reputación de Jeppe para transportar mercancías robadas. Cuando uno de esos envíos fue interceptado por mi gente, porque atravesaba el territorio de Romano sin permiso, el socio te culpó a ti y desapareció, dejando a tu padre con la responsabilidad de un robo que no había cometido. Así que mi padre acudió a ti. ¿Acudió a mí? Alejandro lo confirmó. Me pidió que limpiara su nombre, que solucionara el problema que había creado accidentalmente. Lo hice. Encontré al verdadero ladrón. Me aseguré de que todos entendieran que Juspe había sido utilizado.
Resolví la disputa territorial con las familias a las que les habían robado sus mercancías. La reputación de tu padre quedó protegida. Su negocio siguió funcionando de forma legítima y se advirtió a Dante Gallo que se mantuviera alejado de él. Pero Gallo no lo olvidó. Gallo no olvida nada. Es mezquino, rencoroso y vengativo. Cuando Giuseppe murió y ya no había protección de los romanos que hiciera cumplir la advertencia, Gallo decidió cobrar una deuda que tu padre nunca tuvo. Aleandro dejó su copa con precisión controlada. Por eso esos hombres fueron a tu apartamento. Por eso Sofía tuvo que esconderse en un armario. Porque Dante Gallo vio la oportunidad de sacar dinero a la hija de un hombre muerto. Las piezas encajaron con horrible claridad. La enfermedad de su padre, sus cuidadosos preparativos en sus últimos meses, la forma en que había insistido en que ella programara el número de Alessandro en su teléfono por si acaso. Giuseppe sabía que esto podría suceder y había intentado protegerla de la única manera que podía, asegurándose de que tuviera acceso a alguien lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a hombres como Gallo. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía. Me has explicado la historia. Me has demostrado que Gallo es peligroso. Me has dejado claro que las soluciones civilizadas no funcionarán. ¿Cuál es tu plan real? Gallo tiene que entender que tú y Sofía estáis fuera de su alcance para siempre. Que cualquier intento futuro de cobrar esta deuda inventada tendrá como resultado su completa destrucción. La voz de Aleandro era pragmática. Hablaba de la violencia como si se tratara de una negociación comercial. Organizaré una reunión, le dejaré claras las condiciones, le daré la oportunidad de retirarse y si no la aprovecha, eliminaré la amenaza de forma definitiva. Ahí estaba, la línea que ella no podía cruzar, la diferencia fundamental entre su mundo y el de él. Alessandro le ofrecía protección, pero esa protección venía acompañada de sangre, de violencia, de soluciones que su conciencia no podía aceptar, aunque su instinto de supervivencia reconociera su necesidad. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Lucía. Tómate el tiempo que necesites, pero entiéndelo. Leandro se inclinó hacia adelante, con una intensidad cada vez mayor. Dante Gallo no va a esperar a que aceptes mis métodos. Cada día que dudes es un día más en el que él podría intentar algo más. Otro día en el que Sofía está en peligro. La mención de su hija fue calculada, deliberada. Alessandro sabía exactamente cómo presionarla, cómo hacer que las opciones de Lucía parecieran imposibles. Podía oponerse a sus métodos mientras aceptaba su protección, podía mantener su superioridad moral mientras se beneficiaba de su violencia. O podía reconocer la incómoda verdad de que, en esta situación, y con lo que estaba en juego, la forma de Alessandro podría ser la única que mantuviera a su hija a salvo. Una semana, dijo, poniéndose de pie. Dijiste que podía quedarme una semana mientras tú te ocupabas de esto. Han pasado 3 días. Te quedan 4 más para resolverlo como mejor te parezca. Después, discutiremos qué pasa a continuación. De acuerdo. Aleandro también se puso de pie y le tendió la mano. 4 días. Lucía se la estrechó, sintiendo el calor de su palma contra la suya, la fuerza controlada de su apretón. Este era el hombre que había disparado a alguien delante de ella sin dudarlo, el hombre que había guardado los secretos de su padre y honrado las deudas que trascendían la muerte. El hombre que había respondido cuando una niña de 5 años aterrorizada pidió ayuda. Soltó su mano y salió, sintiendo su mirada siguiéndola por el pasillo. 4 días para decidir si podía vivir con la protección que él le ofrecía, si podía aceptar la seguridad que venía empapada de compromiso moral. 4 días para averiguar si era la hija de su padre, en más aspectos de los que jamás había querido admitir. Al 5.º día de su estancia en el ático de Aleandro, Lucía se despertó y encontró a Sofía ya vestida con ropa nueva, que había aparecido en el armario durante la noche. Prendas de diseño caras que probablemente costaban más que el sueldo mensual de Lucía en sus 2 trabajos juntos. La señora Bianche dijo que eran para mí. Sofía daba vueltas con un vestido azul marino con ribetes blancos. Dijo que parecía una princesa. El primer instinto de Lucía fue negarse a volver a vestir a su hija con la ropa rebajada de Target.
rechazar esa muestra casual de riqueza que le provocaba un nudo en el estómago. Pero Sofía estaba radiante, más feliz que nunca desde antes del ataque. Y Lucía no se atrevió a empañar esa alegría. «Estás preciosa, cariño», besó a Sofía en la frente. «Pero recuerda que es prestado. Seguimos siendo invitados aquí. La señora Bianchi dice que somos familia». Esa palabra otra vez, familia. La justificación que Alessandro utilizaba para todo. La protección, el control, las decisiones que tomaba sin consultarla. Empezaba a comprender que, en su mundo, la familia era tanto un escudo como un grillete, protección y posesión. Después del desayuno, Angelo apareció en la puerta del ático, vestido con su habitual traje oscuro y con una expresión profesionalmente neutra. «El señor Romano ha pedido que se reúna con él esta mañana. Tiene algo que enseñarle». Lucía se puso inmediatamente a la defensiva. «¿Qué me va a enseñar?». Dijo que le interesaría ver cómo se las arregla con Dante Gallo. Todo en ella quería negarse. No quería presenciar la resolución violenta que Alejandro había planeado. No quería convertirse en cómplice por el simple hecho de observar. Pero le había dado 4 días. Esos 4 días terminaban hoy. Ella había pedido transparencia, participar en las decisiones sobre su futuro. Así era como se veía esa participación. «Sofía se queda aquí con la señora Bianchi», dijo Lucía con firmeza. «Por supuesto, el señor Romano nunca traería a una niña a...». Angelo se detuvo. «Ella estará segura aquí. Lo garantizo con mi vida». La solemnidad con la que lo dijo le recordó a Lucía que estos hombres operaban según códigos que ella apenas entendía, donde el honor y la lealtad significaban algo visceral y absoluto. Angelo moriría antes de permitir que le hicieran daño a Sofía. Esa certeza debería haber sido aterradora. En cambio, era extrañamente tranquilizadora. 20 minutos más tarde, Lucía se encontraba en la parte trasera del SUV blindado de Alejandro, dirigiéndose al centro de la ciudad a un lugar que Angelo no especificó. Alejandro se sentó a su lado, vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el alquiler de un mes de ella, revisando su teléfono con la eficiencia casual de un hombre cómodo con el poder. «¿A dónde vamos?», preguntó Lucía. «A territorio neutral, a un restaurante en Little Italy que lleva abierto desde la ley seca. La familia propietaria ha sobrevivido manteniéndose neutral en todas las disputas». Alejandro guardó el teléfono y le prestó toda su atención. «Dante Gallo ha aceptado reunirse para discutir los términos. Tú estás negociando. Yo estoy aclarando la realidad». La miró a la cara. «Pediste una solución que no implicara violencia inmediata. Esto es lo que parece. Una última oportunidad para que Gallo comprenda que perseguirte tiene consecuencias que no puedes sobrevivir». El todoterreno se detuvo frente a un restaurante que parecía sacado de una película. Fachada de ladrillo antiguo, toldo descolorido, pequeñas mesas visibles a través de las ventanas cubiertas con cortinas a cuadros. Alejandro salió primero, escaneando la calle con la conciencia entrenada de alguien que había sobrevivido, asumiendo que cada sombra entrañaba amenazas. Luego le ofreció la mano a Lucía. Ella la tomó, dejando que él la guiara fuera del vehículo, consciente de cómo debía parecerles a quienes los observaran. Ella con ropa prestada del armario de su ático, llevando un abrigo de cachemira que había aparecido en el armario junto a los vestidos de diseño de Sofía. Él con su traje caro, con la mano en la parte baja de la espalda de ella, posesivo y protector a partes iguales. Parecían exactamente lo que Dante Gallo querería que eran. Un hombre poderoso y su mujer, riqueza y privilegios, y el tipo de relación que acompañaba a ambos. En el interior, el restaurante era oscuro y anticuado, con reservados de cuero rojo y paneles de madera oscura, y el olor a ajo y salsa de tomate impregnaba el aire. Un hombre mayor con camisa blanca y chaleco negro saludó a Alessandro por su nombre y los condujo a través del comedor hasta una sección privada en la parte trasera. Dante Gallo estaba sentado en una mesa de la esquina, flanqueado por 2 hombres que claramente eran matones. Parecía más viejo que en las fotos, más corpulento, con ese tipo de mirada malvada que proviene de décadas de crueldad habitual. Cuando vio a Lucia,
Algo depredador se reflejó en su rostro. Señor Romano. Gallo no se levantó. Y esta debe de ser la hija de Yuspei. Es más guapa de lo que esperaba. La mano de Alejandro se tensó ligeramente sobre la espalda de Lucía, la única señal de reacción. Hablemos de negocios, Dante. Por eso estamos aquí. Se sentaron en la mesa frente a Gallo. Alejandro se colocó entre Lucía y el otro hombre. Angelo permaneció de pie cerca de la entrada, su presencia un recordatorio de que Alejandro tampoco había venido desprotegido. Negocios. Gallo sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. Por supuesto, la deuda que Jepe tenía conmigo. Jepe no te debía nada. La voz de Alessandro podría haber cortado cristal. Ya lo hemos aclarado. El envío que dices que él robó fue sustraído por uno de tus propios hombres, que utilizó el negocio legítimo de Giuseppe como tapadera. Giuseppe fue absuelto de toda implicación. Esta reunión es para aclarar que cualquier deuda que creías que existía murió con él. La hija hereda. La hija hereda mi protección. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante y todo su lenguaje corporal cambió a algo peligroso, lo que significa que ella hereda mi paciencia, que es considerablemente menos generosa que la de su padre. Si vuelves a tocarla a ella o a su hija, lo consideraré un insulto personal. La sonrisa burlona no se desvaneció. Te estás dispersando, Romano, protegiendo a todo el mundo, controlándolo todo. Algunas personas en nuestro mundo están empezando a preguntarse si tienes la fuerza para cumplir todas esas promesas. Entonces, algunas personas deberían preguntar a las familias que he eliminado en los últimos 5 años. No había amenaza en la voz de Alejandro, solo realidad. O podrían preguntar a los Brata cómo les fue con su expansión en Brooklyn, o a los colombianos que pensaron que podían mover producto por mi territorio sin permiso. Pregunta a cualquiera de ellos hasta qué punto me estoy dispersando. La temperatura en la sala privada pareció bajar. Lutía sintió la violencia que hervía bajo el exterior, controlado de Alejandro, y reconoció que estaba presenciando al hombre que su padre debió de conocer. No la figura protectora que llevaba a Sofía a la cama, sino el constructor de imperios que había consolidado su poder mediante la fuerza y el miedo. Así que se trata de respeto. Gallo dijo: ¿Quieres que reconozca públicamente que la deuda de Jeppe está saldada? Quiero que entiendas que Lucy aquí y su hija están permanentemente fuera de tu alcance, que cualquier intento futuro de cobrarles, acosarlas o amenazarlas resultará en tu destrucción inmediata y total. Alejandro sacó una carpeta de su chaqueta y la deslizó por la mesa. Así es como se ve esa destrucción. Gallo abrió la carpeta. Lucía no podía ver el contenido, pero observó cómo se le iba el color de la cara. Estos son los registros financieros completos de todas las operaciones que llevas a cabo, todas las cuentas, todos los activos, todas las personas en tu nómina, incluidos los 3 agentes de policía, 2 jueces y un fiscal federal que complementan sus ingresos gracias a tu generosidad. La sonrisa de Alejandro era más fría que su voz. También tengo documentación de las 12 personas que has mandado matar en la última década, con pruebas suficientes para enviarte a la cárcel el resto de tu vida. O, hizo una pausa, para convertirte en alguien irrelevante en nuestro mundo. Muerto o en la cárcel, en cualquier caso estás acabado. No puedes, ya lo he hecho. La única pregunta es, ¿qué hago con esta información? Alejandro se recostó, relajando ligeramente su postura. Si te alejas de esta deuda fabricada, olvida que Jus Picanti haya existido. Yo guardaré esto en un archivo. Tú continúas con tus pequeñas operaciones, te mantienes fuera de mi territorio y no tendremos más conflictos. Y si no lo hago, entonces lo activaré todo. Tu protección policial desaparecerá. Tus operaciones serán allanadas. Tus activos serán congelados. Todas las familias a las que les debes dinero recibirán de repente información anónima sobre tus debilidades. La voz de Alessandro bajó a ese tono peligroso y suave. Y cuando estés completamente vulnerable, cuando no te quede nada con lo que defenderte, dejaré que la naturaleza siga su curso. Hay mucha gente a la que le gustaría verte muerto, Dante. Ni siquiera tendría que ensuciarme las manos.
Lucía contuvo el aliento. Esta era la alternativa de Alejandro a la violencia inmediata. Un tipo diferente de destrucción, más lento, pero igual de definitivo. Había investigado, recopilado pruebas y construido un caso que podía desmantelar toda la operación de Gallo sin disparar un solo tiro. Era brillante y aterrador a partes iguales. Gallo se quedó mirando la carpeta durante un largo rato. Luego miró a Lucía con expresión calculadora. Debe de ser alguien especial para que te tomes tantas molestias. Es familia, dijo Alessandro simplemente. Esa es toda la razón que necesito, familia. Gallo cerró la carpeta y la deslizó de vuelta sobre la mesa. Josepe era blando. Veo que su hija también lo es, escondiéndose detrás de tu protección en lugar de luchar sus propias batallas. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Había permanecido en silencio durante toda la conversación, interpretando el papel de mujer indefensa, protegida por un hombre poderoso. Pero ella era la hija de Yepe Ki, y él la había criado para ser algo más que un adorno. Mi padre no era blando, dijo ella con voz firme a pesar del miedo que le recorría las venas. Era honorable. Pagó sus deudas, todas ellas, salvó la vida del señor Romano y rechazó cualquier pago más allá de los gastos médicos. Construyó un negocio legítimo y crió a su hija para que tuviera principios. Eso no es blandura. Esa fuerza que tú, aparentemente, eres demasiado mezquino para reconocer. Gallows entrecerró los ojos. Cuidado, pequeña. Estás insultando a un hombre que envió a unos matones a golpearme delante de mi hija de 5 años. Lucía se inclinó hacia adelante, imitando la postura anterior de Alessandro. ¿Quién fabrica deudas de hombres muertos y aterroriza a mujeres que no pueden defenderse? ¿Quieres hablar de debilidad? Ni siquiera eres lo suficientemente valiente como para enfrentarte tú mismo a tus objetivos. Envías a otros a cometer actos violentos mientras te escondes detrás de rencores inventados. Lucía, la voz de Alisandore contenía una advertencia, pero también algo más. Sorpresa, tal vez. O respeto. No. Ella mantuvo la mirada fija en Gallo. Él necesita oír esto. Mi padre valía por 10 como tú, Dante Gallo. Tenía honor, integridad, coraje. Tú no tienes más que miedo y mezquina crueldad. Así que sí, estoy bajo la protección del señor Romano porque soy lo suficientemente inteligente como para aceptar ayuda cuando se me ofrece y lo suficientemente principista como para saber que las deudas inventadas de hombres insignificantes no me obligan a nada. El silencio que siguió fue absoluto. La cara de Gallo se había puesto roja. Sus manos se aferraban a la mesa. Sus músculos se habían tensado, listos para reaccionar. Angelo se había acercado ligeramente, con la mano dentro de la chaqueta. Entonces, inesperadamente, Gallo se echó a reír. La hija de Joseph, sin duda. Sacudió la cabeza, con algo parecido a una auténtica diversión cruzando sus rasgos. Siempre tuvo fuego. Veo que ella lo ha heredado. Entonces, tenemos un acuerdo. La voz de Alejandro había perdido su tono peligroso, volviéndose casi conversacional. La deuda está saldada. Lucía y Sofía están fuera de los límites. Te vas y continúas con tus negocios en otro lugar. Gallo los estudió a ambos durante un largo momento. Luego asintió. Tenemos un acuerdo. Pero Romano se puso de pie y sus hombres lo siguieron. La próxima vez que alguien me insulte a la cara, asegúrate de que merecen la protección que les ofreces, porque voy a pasar por alto esto una vez por el recuerdo de Jepe, pero no dos. Se marchó, seguido por sus matones, dejando a Lucía y a Alessandro solos en la sala privada. En cuanto se cerró la puerta, a Lucía le empezaron a temblar las manos. La adrenalina tardía finalmente alcanzó la imprudencia de su mente consciente. Eso fue, comenzó Alejandro. Estúpido, lo sé. Lucía presionó las manos contra la mesa para detener su temblor. Es solo que no podía quedarme allí sentada y dejar que insultara a mi padre. Dejar que me llamara débil por aceptar ayuda, iba a decir valiente. Alejandro se inclinó sobre la mesa y cubrió una de sus manos temblorosas con la suya. Increíblemente estúpido, pero también valiente. ¿Tienes idea de lo cerca que estuviste de... ¿De qué?
de que él ordenara a sus hombres que me atacaran en territorio neutral y provocaran una guerra entre familias. Lutia lo miró a los ojos. ¿O ibas a detenerlo antes de que llegara tan lejos? La expresión de Alejandro cambió. Se volvió casi avergonzada. Angelo tenía a 3 hombres apostados alrededor del restaurante. Si Gallo hubiera actuado de forma agresiva, no habría llegado a la puerta, así que en realidad nunca estuve en peligro. Estabas en suficiente peligro como para que se me parara el corazón cuando empezaste a insultarlo. Alejandro le apretó la mano ligeramente. Pero también tenías razón sobre Jepe, sobre el honor, sobre que Gallo es un cobarde que se esconde detrás de los demás. Todo lo que dijiste era cierto, solo que fue un momento espectacularmente inoportuno. Bienvenida a mi mundo. Su sonrisa fue breve pero sincera, donde la verdad y el momento oportuno rara vez coinciden. Se quedaron allí sentados un momento, con las manos aún tocándose a través de la mesa. El peso de lo que acababa de suceder se posó sobre ambos. Lucia había defendido la memoria de su padre. Había demostrado a Dante Gallo que la hija de Giuseppe Kant no era la víctima indefensa que él había supuesto. Pero también había demostrado exactamente por qué era necesaria la protección de Alessandro. Porque hombres como Gallo no respetaban el coraje ni los principios, respetaban el poder. Y Alejandro acababa de demostrar que tenía más poder del que Gallo podía superar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lucía. Ahora nos vamos a casa. Yo vigilaré a Gallo para asegurarme de que cumple su palabra. Tú y Sofía seguiréis en el ático hasta que estés seguro de que la amenaza ha sido neutralizada por completo. Leandro le soltó la mano, pero lentamente, a regañadientes. Y discutiremos lo que vendrá después. Ayer terminó tu semana, así que tenemos que hablar del acuerdo a largo plazo. El acuerdo a largo plazo. Protección permanente que conllevaba condiciones permanentes. Una vida bajo la vigilancia de Alejandro Romano. Segura pero ya no completamente suya. Pero cuando salieron del restaurante y regresaron al todoterreno, mientras Angelo los llevaba de vuelta al ático, donde Sofía probablemente estaba aprendiendo a hacer pasta fresca con la señora Bianchi, Lucía se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no se limitaba a aceptar la protección de Alejandro. Empezaba a comprender por qué su padre había confiado en este hombre peligroso hasta el punto de guardar su número en su teléfono como contacto de emergencia. Y esa comprensión era casi más aterradora que cualquier amenaza que Dante Gallo pudiera haberle hecho. 2 semanas después de la reunión con Dante Gallo, Lucía estaba en el estudio de Alejandro mirando unos documentos que lo cambiarían todo. Un fondo fiduciario. Volvió a leer los papeles, esforzándose por procesar las cifras destinadas a la educación de Sofía, la universidad, los estudios de posgrado, lo que ella eligiera. Alejandro habló desde detrás de su escritorio, con voz seria. El capital está protegido. Las ganancias se distribuyen según unos parámetros vinculados a su progreso académico y a hitos vitales. Esto es, Lucía hizo el cálculo mental, con las manos ligeramente temblorosas. Esto es más dinero del que ganaré en toda mi vida. Es lo que tu padre hubiera querido. Jepe valoraba la educación por encima de casi cualquier otra cosa. Mi padre no habría querido que aceptara la caridad de... Se detuvo, pero Alessandro terminó la frase. De un criminal, de alguien cuya riqueza proviene de operaciones ilegales. Su expresión no cambió. Jepe sabía exactamente lo que era, Lucía. Aceptó mi ayuda cuando la necesitaba. Esto no es diferente. Es completamente diferente. Esto es hacer que mi hija dependa de ti. Esto es asegurarme de que Sofía tenga oportunidades independientemente de lo que nos pase a cualquiera de los dos. Alessandro se levantó y rodeó su escritorio para mirarla directamente. Si mañana me pasa algo, el fideicomiso es irrevocable. Si decides marcharte, volver a tu vida, el dinero seguirá siendo suyo. No hay condiciones. Siempre hay condiciones. Pero incluso mientras Lucía lo decía, leía los documentos con más atención y veía la verdad en sus palabras. El fideicomiso estaba estructurado para ser completamente independiente, gestionado por un tercero neutral, accesible para Sofía independientemente de la relación de Lucía con Alessandro.
Era el tipo de regalo que no esperaba nada a cambio, lo que lo hacía más peligroso que cualquier deuda. ¿Por qué?, preguntó Lucía. ¿Por qué todo esto? La protección, el ático, ahora esto. ¿Qué quieres de mí? Alisandra se quedó callado durante un largo momento, sus ojos grises estudiando su rostro con esa intensidad que ella había llegado a reconocer. Tu padre me salvó la vida. Eso creó una deuda que nunca podrá ser pagada por completo. Pero es más que eso. Se acercó a la ventana y miró el horizonte de Manhattan. Joseph era la única persona fuera de mi familia que me trataba como a un ser humano en lugar de como a un arma. Me invitaba a las cenas de los domingos, me hablaba de libros, arte e ideas que no tenían nada que ver con los negocios. Me enseñó que la vida podía ser algo más que poder y violencia. A Lucía se le hizo un nudo en la garganta. Recordó aquellas cenas de domingo, recordó que su padre invitaba a varios socios de negocios, recordó a un Alessandro más joven sentado a su mesa, escuchando las apasionadas discusiones de Jeppe sobre la literatura italiana y el arte renacentista. Ella tenía 15 años, era torpe y tímida, y apenas se fijaba en aquel joven callado que parecía tan fuera de lugar entre los invitados habituales de su padre. No lo sabía, dijo en voz baja. No tenías por qué saberlo. Jeppe mantenía sus mundos muy separados. Alisandro se volvió hacia ella, pero me dio algo que no sabía que necesitaba. La prueba de que podía hacer más de lo que mi familia exigía, que había honor en la protección, no solo en el poder. Y ahora intentas devolverle el favor protegiéndonos. Intento honrar su memoria siendo el hombre que él creía que podía ser. La voz de Alejandro se volvió ligeramente áspera. Juspe murió creyendo que su hija y su nieta estarían a salvo. Tengo la intención de hacer que esa creencia se justifique. Lucía dejó los documentos del fideicomiso, con las manos ahora más firmes. Llevo aquí 2 semanas. Sofía se ha adaptado, se ha hecho amiga de la señora Bianchi y ha empezado a considerar este lugar como su hogar. Te he visto coordinar tu negocio. He visto cómo operas. He sido testigo del respeto y el temor que inspiras a todos los que trabajan para ti. Y, y estoy aterrorizada. Le costó admitirlo, pero se obligó a decirlo. No por ti, específicamente, sino por lo que significa quedarme aquí. Por criar a mi hija en este mundo. Por depender de la protección que proviene de la violencia. Por perderme a mí misma en el proceso. Alejandro escuchó sin interrumpir, dándole espacio para expresar los temores que había estado guardando desde aquella primera noche. Pero también soy práctica, continuó Lucía. Dante Gallo se dio por tu poder, no por mis principios. Siempre habrá hombres como él. Siempre verán a personas como yo como objetivos vulnerables. Puedo volver al apartamento de mi reina, recuperar mis trabajos, fingir que nada de esto ha pasado. Pero eso no me hace estar a salvo, solo me hace ignorante a propósito. Entonces, ¿qué quieres hacer? La pregunta, formulada sin presión ni manipulación, la sorprendió. Alessandra le estaba ofreciendo una opción, aún sabiendo que su decisión afectaría a su capacidad para cumplir la promesa que le había hecho a Shepe. Quiero negociar, dijo Lutia. Términos reales, límites claros. Si Sofía y yo nos quedamos aquí, si aceptamos tu protección, necesito saber exactamente qué significa eso. La expresión de Alejandro cambió. Sorpresa y luego algo parecido al orgullo. De acuerdo, di tus condiciones. Lucia había estado pensando en ello durante días, catalogando lo que podía aceptar y lo que no. Primero, yo trabajo. No voy a ser una mujer mantenida que vive de tu caridad. Necesito unos ingresos por empleo que sean míos. De acuerdo. Tengo varios negocios legítimos que podrían necesitar a alguien con tus habilidades. Jeppe te enseñó contabilidad, gestión empresarial. Serías un activo. Trabajar para ti no es independencia. Entonces trabaja en otro sitio. Te proporcionaré referencias. Me aseguraré de que puedas desplazarte con seguridad. Pero la elección del empleo es tuya. Hizo una pausa razonable. No trabajarás en turnos de noche en barrios peligrosos. Lucía se enfadó por el control que eso implicaba, pero luego reconoció el compromiso.
De acuerdo, yo elijo el trabajo. Tú apruebas la ubicación por motivos de seguridad. Segunda condición, la educación y las actividades de Sofía. Yo tomo esas decisiones. Puedes financiarlas a través del fideicomiso o cualquier otro acuerdo que prefieras. Pero yo decido a qué colegio va, en qué actividades extracurriculares participa y cómo pasa su tiempo. De acuerdo, con una salvedad. Mantengo el derecho de veto sobre cualquier cosa que la ponga en peligro innecesario. Define innecesario. En colegios públicos de zonas con violencia de bandas, actividades sin supervisión, situaciones en las que mis enemigos podrían utilizarla en mi contra. La voz de Alejandro se suavizó. No estoy tratando de controlar su infancia, Lucía. Estoy tratando de asegurarme de que tenga una. La distinción era importante. Lucía asintió. De acuerdo. Término tercero. Mantendremos espacios de vida separados dentro del ático. No voy a compartir dormitorio y Sofía tiene que entender que no somos una pareja. Somos, buscó la palabra familia, como tú siempre dices, pero no una familia romántica. Algo brilló en el rostro de Alejandro. Tal vez decepción o comprensión. Por supuesto, tendrás total privacidad en tu suite. No entraré sin invitación. Cuarto. Lucía respiró hondo, sabiendo que este sería más difícil. Si decido salir con alguien, construir una relación fuera de este acuerdo, no interferirás. Mi vida personal sigue siendo mía. El silencio se prolongó lo suficiente como para volverse incómodo. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz era cuidadosamente neutral. Me te estás pidiendo que permita que posibles amenazas se acerquen a ti y a Sofía. Yo te pido que respetes mi autonomía. Cualquiera con quien salga será investigado por mí primero. No soy estúpida, Alejandro. Ahora conozco los riesgos, pero tampoco voy a vivir el resto de mi vida sola porque sea sobreprotector. ¿Sobreprotector? Casi sonrió. Esa es una forma de decirlo. ¿Qué otra cosa es realista sobre la naturaleza humana y los lobos que te verán como una forma de llegar a mí? Alejandro cruzó los brazos. Pero aceptaré esta condición con modificaciones. Cualquiera con quien salgas será investigado. No es negociable. Si tienen conexiones con mis enemigos o antecedentes de violencia, me reservo el derecho de objetar. Objetar, no prohibir, objetar enérgicamente. La decisión final sigue siendo tuya, pero dejaré claras mis preocupaciones. Era más de lo que Lucía esperaba, menos de lo que quería, pero era un compromiso. Una negociación genuina en lugar de un dictado. De acuerdo. Quinta y última condición. Este acuerdo se revisará cada 6 meses. Si alguno de los dos cree que no funciona, lo renegociaremos o lo daremos por terminado. Tú quieres una estrategia de salida. Yo quiero saber que elijo quedarme, no solo aceptar lo inevitable. Lutia lo miró a los ojos. Cada 6 meses nos sentaremos y evaluaremos con honestidad si esto nos conviene a ambos. Si no es así, buscaremos una alternativa que nos mantenga a Sofía y a mí a salvo. Alessandro lo consideró durante un largo momento. 6 meses, total transparencia sobre las preocupaciones, negociación genuina sobre los cambios. Y si no podemos llegar a un acuerdo, entonces me ayudarás a trasladarme a un lugar seguro donde pueda construir una nueva vida. No te limitarás a retirar la protección y dejarnos vulnerables. Nunca lo haría. Se detuvo al darse cuenta de que ella necesitaba una promesa explícita. Nunca te retiraré la protección a ti ni a Sofía. Independientemente de nuestro acuerdo personal, incluso si te vas, incluso si me odias, seguirás bajo la protección de la familia Romano. Siempre. La palabra siempre quedó suspendida entre ellos con el peso de un voto. No se trataba de una protección temporal supeditada a su cooperación. Era permanente, irrevocable, el tipo de promesa que Alessandro Romano no hacía a la ligera. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Lucía. Alessandro le tendió la mano. Ella se la estrechó, sintiendo la ya familiar calidez de su palma contra la suya, la fuerza controlada que podía ser suave cuando quería. Haré que mi abogado redacte un documento formal, dijo.
Todo lo que hemos discutido será legalmente vinculante cuando sea aplicable. Deberías pedirle a tu propio abogado que lo revise. No tengo abogado. Entonces te daré 3 nombres, abogados independientes que no tienen relación conmigo. Tú eliges cuál quieres que represente tus intereses. Alessandro soltó su mano lentamente. Esto solo funcionará si tienes una defensa real, Lucía. No quiero que aceptes algo que no comprendes del todo. La consideración, el interés genuino por su consentimiento informado, resquebrajó algo en las defensas que Lucía había mantenido cuidadosamente. Este no era el jefe de la mafia que había disparado a un hombre en su salón. Era el joven al que su padre había invitado a las cenas de los domingos, que necesitaba que alguien le mostrara que podía ser más que un arma. Gracias, dijo ella en voz baja. No me des las gracias todavía. 6 meses viviendo en mi mundo podrían hacerte cambiar de opinión sobre todo. Pero cuando Lutia salió de su estudio y regresó a la suite, que ahora compartía con Sofía, mientras veía a su hija practicar italiano con la señora Bianchi y reír con auténtica alegría, por primera vez desde el ataque, se preguntó si 6 meses cambiarían su opinión o simplemente confirmarían lo que ya empezaba a sospechar, que la seguridad no era la única razón por la que había aceptado quedarse, que en algún momento de las últimas 2 semanas había empezado a ver a Alejandro Romano como algo más que el amigo de su padre o su protector, que lo más peligroso de aceptar su protección no era la violencia que conllevaba, era la posibilidad de querer quedarse incluso después de que la amenaza hubiera desaparecido. 3 meses después de mudarse al ático de Alejandro, Lucía recibió una llamada que pondría a prueba todos los términos negociados de su acuerdo. Señora Key. La voz al teléfono era profesional, desconocida. Esta es la consulta del Dr. Espacito. Su hija Sofía ha tenido un incidente en el colegio. A Lucía se le paró el corazón. ¿Qué tipo de incidente? ¿Está herida? Físicamente está bien, pero ha habido un problema con los padres de otro niño. La escuela solicita que acuda inmediatamente. 20 minutos más tarde, Lucía irrumpió en la academia privada en la que estaba matriculada Sofía. Una de las concesiones de Alejandro, una escuela prestigiosa, pero que también contaba con protocolos de seguridad que satisfacían sus preocupaciones. Encontró a Sofía sentada en la oficina del director, con el pequeño rostro manchado de lágrimas, pero desafiante, mientras una pareja bien vestida discutía en voz alta con el director. Nuestro hijo no tiene por qué disculparse, decía la mujer. Si Sofía no puede soportar unas cuantas preguntas sobre su familia, tiene 5 años. La interrumpió Lucía con voz fría. ¿Qué preguntas le hizo exactamente su hijo? La pareja se volvió y la miró de arriba a abajo con evidente desdén. La expresión de la mujer se agrió aún más. Su hija le dijo a nuestro hijo que su familia está protegida por la mafia, dijo. La voz de la mujer resumaba desprecio, como si cualquiera que fuera cruel con ella tuviera que responder ante Alejandro Romano. A Lucía se le hizo un nudo en el estómago. Miró a Sofía, que tenía la dignidad de parecer avergonzada, pero también obstinadamente orgullosa. Mamá, Tommy dijo que éramos pobres, que no encajábamos aquí con los niños los ricos, que ni siquiera podías permitirte esta escuela sin... La voz de Sofía se redujo a un susurro sin compasión. La verdad golpeó como un golpe físico. Estos niños, o más bien sus padres, habían estado discutiendo la situación económica de Lucía, cuestionando cómo una madre soltera de Queens podía permitirse una academia de élite en Manhattan. Y Sofía, tratando de defender la dignidad de su madre, había recurrido a la única defensa que creía que funcionaría: el nombre de Alessandro. La señora Key, la directora, comenzó, claramente incómoda. Tenemos que hablar sobre la comprensión de Sofía de los temas de conversación apropiados. La escuela tiene una política estricta sobre lo que... Lucía mantuvo la voz firme a pesar de la furia que se acumulaba en su pecho. Sobre los niños que se defienden del acoso. Sobre plantar cara cuando alguien insulta a su familia. Nuestro hijo no estaba acosando, intervino el padre. Estaba haciendo preguntas legítimas. Y francamente, si su hija está relacionada con el crimen organizado... Mi hija, dijo Lucía, pronunciando cada palabra con precisión, está relacionada con un amigo de la familia
que ha tenido la amabilidad de ayudarnos en un momento difícil. Si su hijo estaba haciendo preguntas legítimas sobre nuestra situación financiera, tal vez debería examinar lo que le está enseñando sobre las clases sociales y los privilegios. La madre se sonrojó. ¿Cómo se atreve a sugerir eso? Le sugiero que examine por qué un niño de 5 años sintió la necesidad de cuestionar la situación económica de otro niño. Lucía cruzó la oficina y se arrodilló frente a Sofía. Cariño, ¿Tommy dijo algo más? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Dijo que los pobres no pertenecen a su colegio, que deberíamos volver a nuestro apartamento en Queens, donde pertenecemos. Ya veo. Lucía se puso de pie y se volvió hacia la directora. Así que mi hija se defendió del acoso clasista, haciendo referencia a un amigo de la familia, y de alguna manera es ella la que recibe la reprimenda. No es apropiado que la señora Key invoque conexiones con la mafia. Tampoco lo es tolerar la discriminación económica entre niños de 5 años. Lucía cogió su bolso y le tendió la mano a Sofía. Vamos, cariño. Nos vamos, señora Key. Si saca a Sofía del recinto escolar durante el día sin expulsarla, envíe la documentación al equipo legal de Alessandro Romano. Estoy segura de que les fascinará saber que su escuela tolera el acoso escolar siempre que provenga de familias ricas. Se marchó, con la mano de Sofía apretada entre las suyas, consciente de que acababa de montar una escena que tendría consecuencias. Pero no podía permitir que su hija fuera humillada por defenderse, aunque esa defensa hubiera implicado invocar la protección de Alejandro. Estaban a mitad de camino del ático cuando sonó su teléfono. Alejandro, he oído, dijo sin preámbulos. Angelo supervisa todas las comunicaciones relacionadas con la escuela de Sofía. ¿Estáis bien los dos? Estamos bien, pero probablemente expulsarán a Sofía por defender a su familia. Sí, lo sé. Su voz era cálida, aprobatoria. Es la nieta de Jepe, tiene su temperamento. Invocó tu nombre, Alessandro. Le dijo a ese chico que su familia estaba protegida por ti. Y tenía razón, no había vacilación en su voz. Ella está protegida. Los dos lo están. Si eso incomoda a otros padres, es su problema. Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones tomadas y las consecuencias que aún se estaban desarrollando. La escuela emitirá una disculpa formal al final del día y el niño que acosó a Sofía deberá disculparse directamente. También se le recordará a la familia que la matrícula no exime a su hijo de la decencia humana básica. Alejandro hizo una pausa. Estoy en la junta directiva. Esto se resolverá. Por supuesto que estaba en la junta. Por supuesto que tenía ese tipo de influencia. Lucía había sido ingenua al pensar que matricular a Sofía en una escuela de élite no acabaría conectando con el poder y la influencia de Alejandro. No quiero que protejas a tu hija del acoso. Demasiado tarde. Ya está hecho. Su voz se suavizó. Lucía, Sofía no ha hecho nada malo. Ha defendido sus derechos y los tuyos. Eso requiere valor, sobre todo a los 5 años. Estoy orgulloso de ella. Esas palabras, sencillas y sinceras, hicieron que a Lucía se le hiciera un nudo en la garganta. Ella cree que ahora somos una familia. Una familia de verdad, no solo un acuerdo. Somos una familia. Alejandro lo dijo como si fuera algo evidente. Llevas aquí 3 meses. 3 meses en los que Sofía ha tenido estabilidad, seguridad y alegría. 3 meses en los que has trabajado en la fundación, uno de sus negocios legítimos, gestionando subvenciones para programas educativos infantiles, y has demostrado ser invaluable. Esto ya no es temporal, Lucía. Hace tiempo que dejó de serlo. Tenía razón. En algún lugar entre negociar condiciones y lidiar con la vida cotidiana en el ático, entre ver a Alessandro enseñarle a Sofía canciones italianas que le había enseñado su abuelo y ver lo tierno que podía ser con su hija. Lucía había dejado de contar los días que faltaban para poder marcharse. Había empezado a construir una vida aquí. Tengo miedo, admitió, de mí, de querer esto, de depender de ti, de... Se detuvo, incapaz de articular el miedo más peligroso de preocuparse por mí. Alessandro terminó en voz baja. Lo sé, yo también lo siento. La confesión quedó suspendida entre ellos a través de la línea telefónica, esperando con todo lo que no habían dicho en 3 meses de cuidadosa distancia y límites negociados.
Deberíamos hablar de esto, dijo Lucía. Deberíamos, pero primero tengo que ocuparme de la situación del colegio. Luego, esta noche, después de que Sofía se duerma, hablaremos de verdad. Hizo una pausa sobre en lo que se ha convertido esto, lo que ambos queremos que sea. Después de colgar, Lucía se sentó en la parte trasera del todoterreno con Sofía acurrucada a su lado, procesando las revelaciones del día. Su hija había reclamado públicamente la protección de Alejandro. Había comprendido a los 5 años lo que Lucía había estado tratando de negar, que no solo se estaban quedando aquí temporalmente, sino que se estaban convirtiendo en parte de su mundo, parte de su familia. Esa noche, después de que Sofía hubiera cenado, se hubiera bañado y se hubiera acostado con la promesa de que mañana el colegio sería mejor, cuando la señora Bianchi se hubiera retirado a descansar y Angelo hubiera terminado su ronda de seguridad, Lucía encontró a Alejandro en su estudio. Levantó la vista de los papeles cuando ella entró y algo en su expresión hizo que su corazón se acelerara. La escuela se disculpó, dijo él formal y profusamente. Se le ha recordado a la familia en cuestión la política de tolerancia cero de la escuela con respecto al acoso escolar. Sofía puede volver mañana si quiere, o podemos buscar otras opciones. Ella quiere volver. Dice que no va a dejar que Tommy gane. Lucía cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra ella. Realmente es la nieta de Jepe, también es tuya. Tú la criaste para que tuviera esa fuerza. Alejandro dejó a un lado su trabajo y le prestó toda su atención. Querías hablar de lo que es esto, de lo que somos. Lucía entró en la habitación con el corazón latiéndole con fuerza. Hace 3 meses negocié las condiciones de un acuerdo temporal, seguridad y protección a cambio de aceptar tu ayuda. Pero esto no es lo que ha acabado siendo. No, no lo es. Sofía ahora te llama tío Alessandro. Te pregunta por ti cuando llegas tarde a casa. Practica italiano para poder sorprenderte con nuevas frases. La voz de Lucía tembló ligeramente. Está tan unida a ti que me aterra, porque si esto termina, perderá otra figura paterna. Alessandro se levantó y rodeó su escritorio para mirarla a los ojos. Lo sé, yo también lo he pensado. Y no tengo intención de terminar con esto. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero dejándole espacio. Lucía, hace 3 meses, entraste en mi vida porque tu padre me hizo prometer que te protegería. Pero en algún momento de estos meses, dejó de tratarse de la deuda de Jepe. ¿De qué se trata ahora? De ti. La palabra era simple, absoluta. Se trata de la forma en que defiendes a tu hija con la misma lealtad feroz que Jepe me mostró a mí, de cómo negociaste condiciones reales en lugar de limitarte a aceptar mis dictados, de verte construir una vida aquí mientras mantienes tu independencia. Se acercó más. Se trata de llegar a casa y encontrarte a ti y a Sofía en la cocina con la señora Bianchi, riéndos por unas galletas quemadas. De que Sofía me pida que le lea cuentos en italiano antes de dormir. De que me confíes lo más preciado que tienes en el mundo. A Lucía se le cortó la respiración. Alejandro, me estoy enamorando de ti, lo dijo en voz baja, con certeza, como si hubiera tomado una decisión y no fuera a cambiar de opinión. Por tu fuerza, tus principios, tu negativa a dejarte controlar, incluso cuando aceptas protección, por la vida que estamos construyendo juntos, la familia en la que nos estamos convirtiendo, y sé que eso lo complica todo, que no formaba parte de nuestro acuerdo, pero no voy a seguir mintiendo al respecto. La confesión quedó suspendida entre ellos, irrevocable y aterradora, y era exactamente lo que Lucía había estado tratando de no reconocer en sí misma. Esto no debía suceder, susurró ella. Lo sé, no debía preocuparme por ti. Esto era solo protección, solo honrar la conexión de mi padre contigo. Lo sé, pero me importa. La confesión le costó todo. Me importas más de lo que debería, más de lo que es seguro. Cuando llegas tarde, me preocupo. Cuando te veo con Sofía, algo se me encoge en el pecho. Cuando me miras como me miras ahora, olvido todas las razones por las que esto es una idea terrible. Alessandro acortó la distancia que les separaba,
levantando las manos para enmarcar su rostro con una delicadeza devastadora. Entonces deja de pensar en razones. Solo siente. La besó, suave al principio, interrogativo, dándole todas las oportunidades para apartarse. Pero Lucía no se apartó. Se inclinó hacia él, con las manos agarradas a su camisa, devolviéndole el beso con 3 meses de deseo reprimido y cautelosa distancia, liberándose por fin. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Alejandro apoyó la frente contra la de ella. Esto cambia las cosas. Todo. Lucía asintió. Se acerca nuestra revisión semestral. Se supone que debemos renegociar los términos. Y sí, la voz de Lucía vaciló, pero luego se fortaleció. ¿Y si en lugar de renegociar, empezamos de nuevo? No como un acuerdo, sino como una relación real, una familia real. Las manos de Alessandro seguían acariciando suavemente su rostro, con los pulgares acariciando sus pómulos. Tú, yo y Sofía construyendo algo permanente. Da miedo, pero vale la pena. La besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Hepper estaría feliz, creo, de que su deuda hubiera llevado a esto. Diría que lo sabía desde el principio. Lucía sonrió contra su boca. Era imposible con eso. Se quedaron allí, en el estudio de Alejandro, abrazados, mientras la ciudad se extendía bajo ellos a través de las ventanas del techo de Florida. Esta no era la vida que Lucía había planeado. No era la existencia segura y normal que había intentado construir tras la muerte de su padre. Pero era real, honesta, construida sobre 3 meses de aprender a confiar, a comprometerse, a ver más allá de las apariencias y descubrir al hombre complicado y honorable que había debajo. 6 meses después, cuando Sofía llamó a Alejandro papá por primera vez y él se quedó muy quieto antes de levantarla en brazos, Lucía comprendió que algunas deudas nunca se podían pagar. Solo podían transformarse en algo mejor, en una familia real, permanente, elegida. El tipo de familia que vale la pena proteger con todo lo que tienes. El tipo de familia por la que vale la pena quedarse.